Es la vida de una mujer a lo largo de un siglo que va de pandemia a pandemia, pero en el que nos cuenta no solamente su vida personal y la de una serie de personajes muy interesantes, maravillosos, algunos de ellos que la rodean. Es también la vida de un país a lo largo de este siglo. Y, ¿qué le puedo decir? También es una vida que a mí me ha tocado por distintas razones que ahora le voy a explicar. Isabel Allende nos ofrece una nueva novela. La novela se llama Violeta, acaba de ser publicada por Plaza y Janés. Isabel, en primer lugar, gracias por permitirnos esta conversación. Soy un gran admirador de usted desde que publicó La Casa de los Espíritus, pero a través de sus obras. Pero ahora me llegó muy de cerca esta novela por dos razones que desde el principio de la novela. Una de ellas es el nombre de la protagonista, Violeta, así se llamaba mi madre, que falleció el 25 de diciembre del 2020, y era en México por lo menos un nombre de rebeldía de una familia bohemia que estaba tratando de romper una serie de limitaciones de la sociedad, pero también una enciclopedia que tiene uno de sus personajes que lleva al país en el que se asienta, que es una enciclopedia británica de 1911. Es la 11ª edición de la enciclopedia británica. Yo fui director editorial de la enciclopedia británica en Latinoamérica y España durante 16 años y me llamó poderosamente la atención. Quiero empezar con Violeta. El personaje me parece maravilloso, me encanta cómo se va transformando, pero ¿de dónde surge? ¿Son memorias? ¿Es un personaje completamente ficticio o es un personaje forjado de distintas mujeres a lo largo de una vida en que usted ha conocido a tantas? Yo creo que esa es la respuesta. Es una especie de sinopsis de muchas mujeres que he conocido y la inspiración primera fue mi madre. Mi madre nació en 1920, cuando la pandemia de la gripe española llegó al cono sur de América. Y bueno, ahí fue el clímax de la pandemia. Y si mi madre hubiera vivido un poquito más, habría muerto durante la pandemia del COVID. Como murió la suya, lamento mucho que haya perdido a su madre. Duele mucho. No importa la edad que uno tenga, No, duele mucho. no hay edad para la orfandad. No hay edad para eso. Es tremendo, tremendo. Yo la echo mucho de menos. Y mi mamá, como Violeta, era una mujer fuerte, visionaria, inteligente, muy linda, que venía de una clase social en la que las mujeres no trabajaban, dependían primero de un padre, después de un marido, después de los hijos, y no estaban preparadas realmente para los cambios que ocurrieron en el siglo. Además, a ella la pilló la depresión económica, la familia perdió todo, terminaron lo que ellos llamaron el exilio en una región muy remota, donde ahí transcurre la vida. Ahora, el nombre de Violeta es un guiño a Violeta Parra, la gran folclorista chilena. Pero además, sí, claro. fuera de que es un nombre que me encanta, porque es una linda flor, también es el color de las feministas. Así que también ahí había un guiño a las feministas. Y por otra parte, es un nombre que no hay que traducirlo, funciona en todos los idiomas. Y mis libros se traducen con más de 40 lenguas. Entonces, siempre estoy pensando si irá a funcionar o no el título. Y la mayor parte de las veces no funciona. Y los editores los tienen que cambiar. Bueno, en este caso no van a cambiar nada. Bueno, cuando me dice usted que su propia familia sufrió los embates de la Gran Depresión allá en los años 20, perdió todo, se refugió en el sur del país, es lo que le pasa a Violeta, ¿no? Bueno, no, mi familia Bueno, también perdió mucho, pero no se refugió en el sur. Lo que eso es. pasa es que en el sur tenía mi abuelo negocios, criaban ovejas en la Patagonia Argentina. Entonces hay esa relación también de lo que me tocó en la infancia ver en mi abuelo. Y respecto a la enciclopedia, mi abuelo se leyó la enciclopedia de A a Z, así como quien lee la Biblia. Era para él la fuente de toda la información. Si no salía en la enciclopedia es que no existía, Como lo dice verdaderamente. Miss Taylor de alguna forma, Claro. su personaje, me encantó Miss Taylor, el personaje, pero antes de que nos separemos de la enciclopedia británica, yo leía la enciclopedia británica y otras enciclopedias de niño, por supuesto de la A a la Z, me parecía la forma lógica de leerlo. Mi madre se asombraba de que estuviera yo leyendo la enciclopedia, entonces su padre hacía exactamente eso. Además, esta es una
enciclopedia muy especial, la 11ª edición, es la que cita Jorge Luis Borges en su famoso cuento Tlön Orbis Tertius, y que se convierte en una especie de puerta a un universo completamente distinto. ¿Tenía usted ese conocimiento de que es específicamente esa edición la que emocionó a Jorge Luis Borges? No, pero era la que teníamos en la casa porque era la que tenía mi abuelo. Y respecto a la institutriz que lleva la enciclopedia a la casa, mi madre se crió con una institutriz inglesa que era muy parecida a Miss Taylor. Aunque Miss Taylor es irlandesa. Sí, bueno, Bueno. En Chile no se sabía la diferencia. Bueno, incluso cuando contratan a Miss Taylor en la novela, es con la idea de que es una institutriz inglesa. Me imagino que eso Por era... supuesto, bueno, claro. me encantan esos personajes, Teresa Rivas, me encanta Miss Taylor. Son personajes que le dan un toque precisamente feminista y un toque político a lo que está sucediendo allá en el entorno de la novela. Cuéntenos de estos dos personajes. Bueno, son dos mujeres progresistas, feministas, lesbianas, pero eso no se sabe hasta mucho después, que desafían todo, desafían la sociedad, desafían las costumbres, y les toca vivir la evolución del siglo XX. Les toca luchar por el derecho a voto, conseguir el derecho a voto para la mujer, y todos los que fueron obteniendo a lo largo del siglo XX, que fue lo que vivió mi madre, y a partir de los años 50 lo viví yo también. De manera que no tuve que investigar mucho, lo tenía muy presente. Violeta se casa a los 25 años con una enorme presión familiar. Su hermano le ha dicho que tiene que casarse virgen, porque si no su honor, el honor del hermano, no el de ella, queda mancillado. Claro. Finalmente esa era la vida, eso era lo que se vivía en Chile y en México allá en esos tiempos. Pero Violeta se libera, Violeta tiene una vida muy tumultuosa, conoce múltiples amores. Lo que me gusta de Violeta, además, cómo se va desarrollando, cómo va cambiando como personaje. ¿Lo hizo a propósito o el personaje se fue desarrollando por sí solo? Porque a veces ocurre eso cuando uno escribe. Mira, se fue desarrollando solo porque le tocó vivir ciertas cosas. Los acontecimientos políticos y sociales de su época influyeron en su vida. Ella vivía en un país conservador, católico, en una clase social muy patriarcal, como dije antes, en que las mujeres no trabajaban. Pero la ventaja de ella es que desde muy joven puede ganarse la vida. Y eso le da una tremenda libertad interior. Incluso mantiene al marido y después mantiene a los amantes. Eso le permite a ella hacer lo que muy pocas mujeres podían hacer en aquella época. Y junto con esa libertad, ella va incorporándose en el mundo y va cambiando. Entonces, de ser esta señorita mimada en una zona rural, va convirtiéndose en la mujer de negocio, en la mujer libre, que llega a ser al final, y por último, en una generosa filantropista y activista. Pero eso ya es mucho al final de la vida, mucho después. Una cosa que me gusta de esta novela es cómo en un principio vemos algunas menciones del nieto de Violeta y después nos damos cuenta de que toda la vida Violeta se la está contando a su nieto. Me pareció una forma bonita de hacer la presentación del propio personaje. Cuéntenos de este instrumento literario que está usted utilizando. He utilizado antes la idea de las cartas. Ya La Casa de los Espíritus mi primera novela nació como una carta que yo le estaba escribiendo a mi abuelo, que se estaba muriendo en Chile, y yo vivía en exilio en Venezuela. La forma de La Casa de los Espíritus al final se sabe que es la nieta escribiendo la historia de la familia. En este caso, aunque no pensé en La Casa de los Espíritus para nada, pero mucha gente lo ha señalado, se trata al revés, de una abuela que está escribiendo la historia de la familia y la historia de su vida al nieto. Ahora, el nieto es un personaje que me gusta mucho porque está basado en un amigo mío que yo adoro, que es un sacerdote jesuita extraordinario, un tipo rebelde, progresista, revolucionario, como Camilo en el libro. De alguna forma vemos una visión de un siglo de historia
en el que se van entrelazando las historias. Cuando va usted preparando la novela, ¿ya tenía el esqueleto de lo que iba a ser o se va desarrollando la historia Nada, por sí misma? Nada. nada, absolutamente. El 8 de enero me siento frente a mi computadora y generalmente no sé de qué voy a escribir. A Ujú. veces, si estoy escribiendo una novela histórica, tengo una idea porque he investigado el tiempo, el lugar donde ocurren los hechos, pero nada más, no tengo los personajes ni tengo la historia. Esa se va dando de a poco y eso es lo que más me gusta de mi trabajo, la incertidumbre, el susto de que no lo voy a poder hacer, de que no va a resultar, esas encrucijadas en que me encuentro de repente en un callejón sin salida, donde yo misma me he puesto y pienso, ¿cómo van a salir mis protagonistas de este atolladero? Eso Ujú. es lo que me gusta, esos desafíos. Isabel, lleva mucho tiempo viviendo en California, en los Estados Unidos. No percibo yo que haya un deterioro del castellano que utiliza muchos inmigrantes, sobre todo en países que no utilizan el español. Les pasa eso, van perdiendo palabras. ¿Siente usted a veces que le cuesta más trabajo por estar viviendo en un entorno de habla inglesa el reencontrarse con la lengua española? ¿O sigue usted viviendo en un entorno de habla española en California, que tampoco sería muy inusitado? No, yo vivo en inglés y Ujú. mi trabajo es casi todo en inglés, pero cuando escribo me vuelve naturalmente el español que aprendí en la infancia. Es el idioma que uno lleva en el corazón, el idioma de los sueños, del amor, de contar, de cocinar. Al escribir no tengo ningún problema, pero cuando hablo en español muchas veces meto palabras o modismos o giros en inglés y después me sorprendo avergonzada de haber utilizado mal mi propia lengua. ¿Cómo le fue a usted de pandemia? ¿Qué tanto se encerró? ¿Qué tanto cambió su forma de vida? ¿Qué tanto la impulsó a escribir más? ¿Tuvo más tiempo para hacerlo o fue Claro, absolutamente igual? Sí, sí, tuvo más tiempo. no, mucho más tiempo. Por primera vez dispuse de todo el tiempo, el silencio y la soledad que necesitaba y quería. Me pilló, lo único raro fue que me pilló viviendo en una casa muy pequeña que compré después que me divorcié con la idea de vivir sola y me cayó un marido, un tercer marido. Entonces estamos compartiendo un espacio muy pequeño, dos personas que trabajamos en la casa casi. Él tiene una oficina, pero gran parte de su trabajo lo hace aquí. Se acabaron los gimnasios, así que tenemos que hacer ejercicio en la casa. Dos perros y yo escribo todo el día en la casa. Entonces se nos hizo pequeño el ambiente, pero dispuse, cierro la puerta de la buhardilla donde yo trabajo y ahí estoy, en mi propio universo, y nunca había estado más productiva, más creativa. Escribí Mujeres del alma mía, Violeta, Ujú. y otra novela que la están traduciendo para publicarse en un futuro cercano. O sea que nunca había estado más productiva que ahora con la pandemia, pero me doy cuenta que la gente lo está pasando pésimo. Isabel, ¿qué pasó con la enciclopedia británica de su familia, la de usted? No sé, porque cuando murió mi abuelo, que era el que tenía la enciclopedia, yo no estaba en Chile y no Ujú, pude ir a despedirme de él. Y no sé qué pasó con todas las cosas que habían en su casa. ujú. Una ¿Estaba usted en de el las exilio pérdidas, entonces? claro, una de las pérdidas del exilio y la emigración es que uno deja atrás todo y hay que empezar de nuevo de la nada. Hay veces que uno logra salvar algunas fotografías que recuerdan el pasado, pero se cortan las raíces. Bueno, pues yo lo que le puedo recomendar es, ya sabe, si encuentra la enciclopedia, si se quiere deshacer de ella, se pone en contacto conmigo. Si no, le recomiendo tenerla ahí. Todavía se pueden encontrar enciclopedias de ese año en el mercado virtual al que ahora tenemos este Y acceso. son particularmente valiosas. Son particularmente valiosas y Mire creo usted. que si su abuelo la leía de la A a la Z como yo la leía, creo que usted encontrará ese mismo placer. Yo quiero agradecerle a Isabel Allende, en primer lugar, el que haya escrito Violeta. Es una novela que me ha llegado a mí muy al fondo del corazón. Está llena de anécdotas, está llena de momentos hermosos. Gracias como lector por escribirla y gracias también por habernos aceptado esta entrevista. Muchas gracias a usted por tenerme en el programa. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.